Baumgarten nació en Berlín en 1714. Se formó en la Universidad de Halle, donde estudió teología, filología, poesía, retórica y sobre todo la filosofía de Leibniz. Tiene el mérito Baumgarten de haber sido el primero, en 1735, en proponer el término estética para referirse a la teoría de la sensibilidad o del conocimiento sensible, basándose en el adjetivo griego aiscéticos, y de hecho lo hizo al final de este texto que vemos en la imagen, titulado Reflexiones filosóficas en torno al poema. En realidad su tesis, escrita como era habitual en aquella época en latín, y terminada cuando Baumgarten tenía apenas 21 años. Leamos lo que Baumgarten comentaba en este escrito. Los filósofos griegos y los padres de la Iglesia ya distinguieron siempre cuidadosamente entre aisceta, con este término evidentemente se está refiriendo a las cosas percibidas, y nontá, es decir, lo que serían las cosas conocidas, ¿no? Seguimos leyendo un poquito más abajo, en la última línea de ese mismo párrafo, donde empieza con sunt ergo. Por consiguiente, nontá, es decir, lo que serían las cosas conocidas, deberán serlo por una facultad superior como objeto de la lógica. Las cosas percibidas, aiscetá, deberán serlo, dice Baumgarten, como objeto del conocimiento propio de la percepción. Y ahí vuelve a utilizar los términos griegos, epistemes, aiscétiques o aestheticae o estética. Es más, en 1750 Baumgarten publicará el primer volumen de un escrito que titulará precisamente Estética y que será el primer libro titulado con este término, entendiendo este término ya como el que va a dar nombre a una disciplina específica y diferenciada de las demás ramas de la filosofía. Y es en los prolegómenos de esta obra en donde Baumgarten procede a definir este nuevo término, haciéndolo de la siguiente manera. La estética es, dice, teoría de las artes liberales, noxiología inferior, arte del pensar bellamente, arte análogo a la razón, ciencia del conocimiento sensible. Pero por el momento dejemos ahí esa definición, sobre la que volveremos más adelante ya en la segunda parte de esta presentación, y en donde explicaré un poco más a qué se refiere Baumgarten con esto de noxiología inferior, pensar bellamente o lo de arte análogo a la razón. Pasemos ahora a ver cómo ya en la primera parte de este texto concreta Baumgarten cuál es la finalidad de la estética. Dice, el fin de la estética es la perfección del conocimiento sensible en cuanto tal. Esto es, por tanto, la belleza. Por tanto, la estética sería, pues, la ciencia del conocimiento sensitivo, mientras que la lógica sería la ciencia del conocimiento, digamos, intelectual. Creo que es conveniente señalar que el proyecto de la estética de Baumgarten quedó incompleto, pues Baumgarten murió joven, a los 48 años de edad, y solo pudo publicar un volumen más de su estética, este que vemos en la imagen. Dos volúmenes que en todo caso sirvieron para reclamar la estética, para vindicar la estética como disciplina autónoma, lo cual desde luego no quiere decir en absoluto que a lo largo de la historia de la filosofía no hubiera habido ya infinidad de observaciones sobre qué es lo bello y sobre la teoría de las artes. Lo que sí que es cierto es que con Baumgarten el estudio del sentimiento de lo bello, digamos, se autonomiza y trata de independizarse, podríamos decir, de las demás ramas de la filosofía. Sin embargo, el uso del término estética por parte de Baumgarten será también muy criticado por la filosofía posterior. Y de hecho Kant en su crítica del juicio afirmará lo siguiente. Dice Kant, los alemanes son los únicos que emplean hoy la palabra estética para designar lo que otros denominan crítica del gusto. Tal empleo se basa en una equivocada esperanza concebida por el destacado crítico Baumgarten. Esta esperanza consistía en reducir la consideración crítica de lo bello a principios racionales
y en elevar al rango de ciencia las reglas de dicha consideración crítica. Para Kant, por tanto, es el término crítica del gusto y no tanto el término estética el que deberíamos emplear. En todo caso, el término estética consiguió prosperar y fijarse y llegar sin duda hasta la actualidad y tuvo una indudable presencia también en el pensamiento alemán inmediatamente posterior, como podremos ver aún con matices, por ejemplo, en Hegel y en muchos otros pensadores. Por otra parte, como hemos visto en la cita anterior, Kant también criticó que Baumgarten tratara de reducir la consideración crítica de lo bello a principios racionales. De hecho, y al igual que ya comenté en relación a Wolff, la aproximación al concepto de lo bello por parte de Baumgarten podría ser definida, como lo señaló Schiller, de una manera o como de una, digamos, manera racional objetiva. Una reducción de lo bello a principios racionales que le parecerá a Kant algo totalmente estéril, como también, por ejemplo, lo va a ser para Herder, quien también va a rechazar la existencia de esas reglas o principios. De hecho, y al contrario de lo que va a plantear Baumgarten, para Herder, la estética debía centrarse en comprender la obra de los artistas y nuestra experiencia de sus obras, pero sin decirles a estos sin decir a los artistas lo que tenían o no que hacer. Por el contrario, como vamos a ver, Baumgarten, en sus reflexiones filosóficas en torno al poema, este texto del año 35, lo que va a hacer es ir proponiendo una serie de reglas que el poeta debería seguir a fin de lograr la perfección. Ese conjunto de reglas a las cuales el poema debiera ajustarse es lo que Baumgarten denomina poética, es decir, reglas que se supone podrían servir para establecer determinadas leyes a priori por las que debiera regirse nuestro juicio de gusto, cosa que Kant y Herder, entre otros muchísimos, y como ya he dicho, van a rechazar tajantemente. Reglas que Baumgarten va a ir poco a poco extrayendo sobre todo de lo dicho o hecho por autores de la antigüedad, como Horacio, Homero, etc. Reglas que, como indica nuestro filósofo, pretenden poner límites, decía él, y freno a la fantasía y al indómito capricho del ingenio que puede ser penosamente abusivo. Esas reglas orientadas en este texto a los poetas, de hecho Baumgarten solo se refirió prácticamente, casi de forma exclusiva, es decir, casi todas estas reglas veremos están casi exclusivamente referidas al ámbito poético, son numerosísimas y entre ellas pues quizá podríamos destacar aquí algunas simplemente a modo de ejemplo. Bueno, por ejemplo, Baumgarten dice que el hecho de que en el poema haya versificación pues es algo que contribuye a su perfección. También considera, por ejemplo, que es muy poético el observar, dice, muy minuciosamente las leyes del metro, es decir, la medida del verso, ¿no? Pues el metro, dice, produce impresiones sensibles extensivamente muy claras. En su opinión, el poema debiera hacer uso también de términos metafóricos, dice, pues dado que son impropios, es decir, confusos o no distintos, es decir, lo contrario a los términos que se utilizarían en la lógica, también por ello, dice Baumgarten, serían poéticos. De ahí que el poema deba hacer uso, que el poeta deba hacer uso, dice Baumgarten, de la sinécdoque. Por ejemplo, esto es, bueno, pone algunos ejemplos, emplear el nombre Tifis por marineros, Palinuro por timonel, o Sufeno por aquel, dice, que sin rival se ama solamente a sí mismo y a sus cosas. Del mismo modo resulta Baumgarten más poético emplear representaciones del género inferior y de la especie que las del género superior. Así, por ejemplo, Baumgarten aprecia el empleo por parte de Horacio, autor al que se refiere como el lírico de la Venusa, de expresiones como cuartos abuelos en vez de antepasados, la palabra palma en vez de la palabra recompensa, la expresión llanura de Libia en vez de decir tierras fértiles, condiciones atálicas en vez de decir grandes condiciones, o mar de mirtos en vez de decir mares peligrosos. Asimismo, Baumgarten considera que el poeta debe hacer uso de la alegoría, que considera muy poética.
También piensa que las sensaciones más fuertes, dice, son más claras, por tanto son más poéticas que las menos claras y débiles, y por tanto escribe: despertar afectos vehementes es algo poético. Por el contrario, cree Baumgarten que el poeta debe evitar las representaciones definidas, las representaciones completas, las representaciones, dice él, adecuadas. Es decir, todas aquellas que serían, podríamos decir, más propias del lenguaje científico, ¿no? Pues dice que no son sensibles en todos sus grados y por consiguiente tampoco son poéticas. Y de hecho esta sería la razón principal por la cual se considera muy difícil, dice Baumgarten, que la filosofía y la poesía puedan permanecer alguna vez en una misma morada, puesto que aquella, la filosofía, persigue sobre todo la distinción de los conceptos, algo que la poesía no cuidaría, dice Baumgarten, por estar fuera de su ámbito. Por el contrario, la obra de arte, dice Baumgarten, connotaría infinidad de ideas sin que éstas se distingan claramente unas de otras. Por otro lado, exigirá también al poeta la profusión o riqueza de elementos como forma de hacer el poema más perfecto, y en donde de alguna manera la cantidad es también calidad, o donde la cantidad está en cierta manera vinculada a una mayor perfección. Y no en vano hay quien ha caracterizado, de hecho, la estética de Baumgarten como una estética cuantitativa. Una profusión de elementos que tendría también que ver con la viveza, otra de las cualidades necesarias en el poema. Escribe Baumgarten a este respecto, dice: decimos que es vivo aquello en lo cual se ofrece la percepción de muchas cosas variadas, sean simultáneas o sucesivas. Es decir, el poema debe ofrecer muy variadas percepciones, tanto en su sonido como en las cosas que señala. Aunque, en todo caso, no lo olvidemos, toda esa variedad, dice Baumgarten, debe ser compatible siempre con la simplicidad y con la unidad. De hecho, la unidad sigue siendo en Baumgarten un elemento fundamental de la perfección del poema. Pero también entra nuestro filósofo a indicar algunas cuestiones acerca de los contenidos de las obras. Y así, por ejemplo, dice que vaticinar es lo que más adorna al poeta. Es decir, que la inclusión de vaticinios en el poema, en su opinión, podría incrementar su belleza. También recomienda al poeta la consignación de elementos que promuevan la virtud y la religión, que aunque no serían imprescindibles para la belleza del poema, Baumgarten considera que como integrantes cualesquiera que somos, entiende, de la ciudad divina, estamos obligados a consignar en poemas aquellas cosas que promuevan la virtud, la religión, etc. Otro aspecto muy interesante es que Baumgarten considera que las representaciones particulares son poéticas en su nivel máximo. Es decir, que la poesía lograría su objetivo retratando a los individuos en circunstancias particulares más que moviéndose por generalidades y por abstracciones. En definitiva, la perfección de un poema yacería, en opinión de Baumgarten, tanto en el medio, es decir, en las palabras, como en las imágenes que suscita, así como en la relación entre ambas dimensiones. Bueno, y tras este comentario, tras este conjunto, esta retahíla de reglas, ¿verdad?, que Baumgarten va a ir señalando y recomendando al poeta, terminamos esta primera parte de la sesión dedicada a Baumgarten para, en la segunda parte, regresar de nuevo, como dijimos, a la definición que éste planteará del término estética.